de otra área, por ahí yo vengo de la mecánica geométrica, de la física matemática, así que ténganme paciencia. Pero bueno, la idea era contarles un poco lo que estuvimos trabajando en el último año y medio, ya casi dos en realidad, con Rodrigo Cardecha, Martín Masitelli y Tomás Rodríguez. Rodrigo y Martín, de hecho, son mis compañeros de oficina, están acá en el Balseiro conmigo, y Tomás allá en Tandil. Y si estuvieron por ahí en la UMA el año pasado, que fue justamente acá, hablé un poco de esto también. Esta es como una suerte de versión extendida de esa charla. Había pensado, ya que tenía un poquito más de tiempo, en dividirla en cuatro partes. Por ahí primero repasar bien qué son los espacios estos LP variables y por ahí mostrar alguna puntita como para familiarizarse un poquito con qué son. Y después, sí, no sé si se ve el puntero cuando lo muevo. Sí, sí, sí. Bien, bien. Y después, entonces, contarles un poco qué problema era el que estábamos mirando nosotros, que es esto de la desigualdad de Hausdorff-Young, que esto es en realidad en el contexto clásico, de espacios LP clásicos. Y después, sí, una vez con eso en la cabeza, ver estas últimas, la segunda mitad, digamos, qué estuvimos haciendo nosotros en ese contexto. Em, entonces, primero, bueno, ¿qué es un espacio LP variable? Para empezar, primero, uno arranca con un espacio de medida. Bueno, acá dice omega mu medio en general. En todo lo que sigue vamos a trabajar con R y con la medida de Lebesgue. Y si uno tiene un espacio de medida, un exponente variable, una función exponente es una función medible, que sale de omega y toma valores en un infinito, donde uno le permite que tome el valor infinito. Y asociado a P va a tener dos cantidades, que son el ínfimo esencial y el supremo esencial, que uno va a denotar como P- y como P+. Después, asociado a un exponente variable P, uno tiene la funcional modular asociada, que lo que hace es a cada funcioncita medible asignarle este numerito de acá, que lo que uno hace en realidad es partir al espacio, al omega en dos partes, ¿no? O sea, el omega infinito va a ser los puntos donde el exponente vale infinito, y omega, y en el resto el exponente valdrá algún valorcito finito. Donde valga algo finito, que es este espacio omega menos omega infinito, ahí uno va a integrar lo que uno se imagina, agarra la función f, le toma valor absoluto y eleva a la p de x. Y donde uno, y eso tiene sentido, ¿no? O sea, esto es un numerito finito. Y después, en omega infinito, uno va a considerar esta parte de acá, simplemente considerar la norma infinito de f en esa parte. Y esa es la modular de f. Y el espacio LP variable, entonces, va a ser el conjunto de funcioncitas medibles, tal que cuando yo le calculo la modular a f sobre lambda, eso me va a dar finito para algún valor de lambda positivo. O sea, f va a estar en el espacio si existe algún valor de lambda positivo, para el cual yo le tomo la modular a f sobre lambda y me da finito. Lo cual es un poquito más técnico por ahí de lo que uno está acostumbrado con los espacios clásicos, pero en realidad, si uno considera que el P más es finito, por ejemplo, en realidad uno recupera lo que se imagina, que es que f va a estar en LP variable si solo si su modular es finito, sin el tecnicismo del lambda. Por otro lado, también los espacios LP variables, bueno, son espacios de Banach, con la salvedad de que ahora la norma uno la tiene que definir de una manera un poquito más complicada de lo usual. Uno usa la llamada norma de Luxemburgo, que lo que hace es a cada funcioncita f asignarle el ínfimo de los lambda positivos, para los cuales la modular de f sobre lambda da menor o igual que 1. Eso en principio, si uno arranca con la norma P de toda la vida, uno arrancaría más o menos, uno podría intentar hacer lo mismo y decir, bueno, qué sé yo, agarro la función f, la elevo a la P de x, eso tiene sentido, integro, tiene sentido, pero cuando después quiero tomar raíz pésima, que es lo que uno hace en el caso clásico, ahí es donde se complica un poco porque el P ahora se me mueve, no es un número constante y ya no queda claro qué quiero hacer cuando tomo raíz. Sin embargo, esta manera de definir la norma de f en realidad es consistente, digamos. O sea, si p fuera constante, o sea, si uno estuviera en un espacio clásico, entonces esta cantidad de acá, si uno la calcula, coincide con la norma p clásica de f. O sea, uno no está haciendo cosas tan extrañas tampoco. Con eso en la cabeza, yo acá puse dos ejemplitos por ahí para de funciones de espacios LP variables, como para dar un poquito de familiaridad con qué son estas cosas y qué propiedades a veces van a ser en algún sentido parecidos a los clásicos y en otro no tanto. Em, pero, por ejemplo, uno tiene una funcioncita f que uno la puede definir, tomemos 1 sobre x y acá la definí como 0 en el origen para poder que esté definida en todo R. Y esta funcioncita que está acá, en principio, no va a estar en un espacio, en un LP clásico, con P constante, básicamente porque
lo que yo quiero es hacer 1 sobre x. Si yo quiero integrar, por ejemplo, cerca del 0, digamos en el menos 1, 1, ahí yo quiero elevar a 1 sobre x a un exponente que sea más chico que 1, no hay problema. En principio, pero después, afuera, lejos de eso, yo querría elevarlo a algo más grande que 1 y después ya no queda claro. O sea, el p está quieto, o es más chico que 1 o es más grande que 1. En principio no podría. Ah, bueno, acá estoy tomando. Bueno, em, sí, en principio el f no va a estar en el EP para ningún p constante. Sin embargo, uno puede ajustar eso. Acá me tendría que haber puesto otros numeritos acá. Elevar a f porque estoy poniendo un medio y yo le estoy pidiendo que sea más grande que 1. Pero se entiende lo que quiero hacer. Me faltó elevar acá 1 sobre x al largo. Uno podría, lo que yo quería ver de lo que quería mostrar con esto es que uno podría definir igual un p variable que valga en el menos 1, 1 lo que tenga que valer para que la función cuando lo elevo a eso integre. Y afuera de eso, otro numerito, lejos del menos 1, 1, para que en el infinito también integre. Y eso es algo que uno en el caso clásico no podría hacer, es demasiado rígido. Y cuando uno hace esa cuenta, uno podría tomar la modular de f y que eso de finito, básicamente eligiendo los exponentes de manera correcta, para que cuando uno toma potencias eso funcione. O sea que en principio funciones como estas, que uno no las va a poder, uno no van a estar en los espacios LP clásicos, sí van a estar en los LP variables, o uno podría tenerlas en algún LP variable. Y algo parecido, o otra rareza, es el caso de las funciones constantes que van a tener un rol más relevante un poco más adelante. Por ejemplo, idénticamente 1, pero podría ser cualquier función constante. Si uno toma, por ejemplo, 1, 1 no va a estar en LP, básicamente porque si yo integro la función 1 me va a dar la medida de R que es infinito y otra cosa. Pero en principio podrían tranquilamente estar en un espacio variable, porque, por ejemplo, si uno considera este exponente de acá, que a cada x lo manda a x, uno podría agarrar, por ejemplo, y calcular la modular de f sobre e. Acá puse pero podría haber puesto alguna otra cosa, pero un número constante que sé. Y si uno le calcula la modular a esto va a ser la integral sobre r de 1 sobre e a la p de x, que es x, o sea que lo que va a dar es simplemente esto. Y eso da un número finito. De modo que uno podría agarrar, de hecho de otro modo, yo estoy calculando la modular de 1 sobre lambda, con lambda igual a e, y eso me está dando finito, o sea que por definición el 1 va a estar en el LP variable. Cosa que es medio impensada en un espacio clásico. Después, yo decía que, bueno, o sea, uno puede tratar de. Tienen cosas que se parecen por ahí a los espacios LP clásicos, en cuanto a que hay algunos resultados que se trasladan o tienen un correlato en el caso variable. Por ejemplo, esto de acá, la desigualdad de Hölder y el lema de Fatou. La desigualdad de Hölder funciona esencialmente lo que uno se imagina, con una salvedad, pero en principio si yo pongo variables, considero un p variable y considero un p' variable donde este es el conjugado punto a punto, ¿no? O sea, para cada x considero el conjugado de p de x. Y entonces, si yo tomo f en LP variable, g en LP' variable, entonces f por g va a estar en L1 y la integral de f por g va a ser menor o igual que el producto de las normas de f y g, con la salvedad de que ahora aparece una constante, que no aparece en el caso clásico, que depende del exponente. Y también uno tiene una suerte de una versión del lema de Fatou en este contexto. En ese sentido, parecen más, tienen ciertas semejanzas con los espacios clásicos. También existen versiones del teorema de convergencia dominada, del teorema de convergencia monótona, y acá hay una salvedad, que es que esto, o sea, los teoremas dicen esencialmente lo que uno se imagina, con la salvedad de que en el caso, por ejemplo, en ambos casos, uno necesita que el exponente sea acotado, y eso es algo que va a empezar a jugar algún rol. Es como que estos espacios se portan bastante mejor si los exponentes son acotados, y uno tiene más la intuición de los espacios clásicos si el exponente es acotado, si el P más es finito. De hecho, en el caso del teorema de convergencia dominada, uno puede probar algo más, que es que si el P más fuera infinito, directamente el resultado es falso, digamos, ya no es que depende del P, sino que siempre es falso. Pero sacando esa salvedad de tener que pedir esta hipótesis de que los exponentes son acotados, uno tiene versiones de teorema de convergencia dominada y convergencia monótona. ¿Qué pasa con los duales? Bueno, si uno considera un exponente variable p y toma una función medible, entonces uno define el funcional lineal phi sub g que uno se imagina. A cada funcioncita f en LP variable, uno le asigna la integral de f por g. Y lo que uno puede probar es que phi sub g es un funcional continuo. Si solo si g está en LP', donde este P' es el conjugado punto a punto que decíamos antes.
Entonces, esto lo que permite es agarrar y pensar en meter al LP', digamos, dentro del dual del LP variable, de esta manera acá, ¿no? A cada G uno le asigna la funcional phi sub G. Y uno se puede preguntar si esta asignación de a cada función G, mandarla a phi sub G, define un isomorfismo entre el LP' variable y el dual del LP variable, como sucede en el caso clásico. Y lo que termina pasando es el mismo problema de antes, que es que eso va a ser un isomorfismo sí solo si el P más es finito. Digamos, este rol de que los exponentes sean acotados hace los espacios un poco más amigables. Y lo voy remarcando porque en realidad lo que viene más adelante no le vamos a pedir que el P sea acotado, entonces hay algunas cosas que quedan por ahí más técnicas de lo que quedarían si uno pidiera que fueran acotados. Pero bueno, hasta acá un poco un pantallazo rápido de qué son los espacios LP variables, qué aspecto tienen. Y después, para ver qué tipo de problemas estábamos mirando, habría que repasar qué es la desigualdad de Hausdorff-Yang en el caso clásico, que está relacionada esencialmente con la acotación de la transformada de Fourier, que por completitud, ya que estaba, pongo la definición acá. Si uno toma una función en la clase de Schwartz, uno define su transformada de Fourier como lo que uno se imagina, f sombrerito en un xi, es la integral de f por e a la menos 2 pi x xi. Y esta definición uno la extiende en principio a funciones en LP con p entre 1 y 2. Esto todo p constante, todo el caso constante. Y la desigualdad de Hausdorff-Yang lo que dice es que si uno toma un exponente p entre 1 y 2 y uno considera el exponente conjugado p', o sea, el que satisface esto de lo de siempre, que 1 sobre p más 1 sobre p' sea 1, entonces la transformada de Fourier es acotada. Y uno se puede preguntar qué pasa en el caso variable con esto. Y hay una manera obvia de conjeturarlo, que es decir, bueno, pongamos variables por todos lados y veamos qué pasa. Entonces, uno dice, bueno, tomemos un exponente variable p que esté entre 1 y 2, y definamos el p' punto a punto igual que antes, como decíamos, y aventuremos que la transformada de Fourier va a ser acotada entonces entre LP variable y LP' variable. Y lo que sucede es que eso se puede ver que es falso, y hay un contraejemplo no muy complicado, como está acá, en un libro de Crusuri y Fiorenza, donde ellos discuten esto un poco y muestran directamente con un contraejemplo que esa manera tan inocente por ahí de plantear la generalización al caso variable de la desigualdad de Hausdorff-Yang no funciona. Ellos lo que plantean es tomar, por ejemplo, una función f que sea algo así, x a la menos 2 tercios, de modo tal que la transformada de Fourier queda alguna constante por xi a la menos 1 tercio, y ellos dicen, basta con tomar algún exponente p suavecito que valga en el menos 1 valga 5 cuartos y afuera del menos 2 que valga 2. O sea, hay que sea constante y después que eso, y que en el medio sea suave. Lo que pasa es que si uno agarra y hace eso, y uno considera entonces la modular de f con el p, entonces eso va a dar alguna constante más integrar entre menos 1 y 1 a 1 sobre x en principio, ¿no? Ah, bueno. Em, Uno integraría entre menos 1 y 1 a 1 sobre x a la 2 tercios, pero elevado a la p de x, que es 5 cuartos, o sea, lo que queda es 1 sobre x a la 10 sobre 12, que no es problemático porque estoy integrando cerca del 0 y este es un exponente más chico que 1, o sea que esto va a dar un número finito. Y afuera del menos 2 voy a tener 1 sobre x, pero elevado ahora al cuadrado, 1 sobre x a la 2 tercios, pero elevado al cuadrado ahora, o sea que me queda 1 sobre x a la 4 tercios. Ahora el exponente es más grande que 1, o sea que esto me da un número finito. Y entonces la modular es finita, o sea que f va a estar en LP. Sin embargo, si yo agarro y considero su transformada y le calculo la modular ahora con p', definido como decía punto a punto, eso va a ser más grande que si yo solamente miro la parte afuera del menos 2 y eso va a ser 1 sobre xi a la 1 tercio elevado al cuadrado, o sea, 1 sobre xi pero a la 2 tercios ahora, y ahora estoy integrando eh, afuera del menos 2 y el exponente me está quedando más chico que 1, o sea que eso no integra, eso me da infinito. O sea que, dicho de otro modo, uno tiene una funcioncita f que está en LP variable, pero cuya transformada no cae en LP' variable. O sea que ni hablemos de si la transformada es acotada, o sea, ni siquiera cae donde tiene que caer eh, para este caso. Entonces, lo que dice todo esto es que si uno estuviera buscando alguna generalización de la desigualdad de Hausdorff-Yang al caso variable, probablemente involucra algún ingrediente que uno no está viendo en el caso clásico, alguna cosa extra.
Y ahí mismo, en esa misma parte del libro, Cruzuri y Fiorenza plantean una alternativa, un otro problemita, una conjetura, digamos, que es la siguiente. Ellos dicen, bueno, tal vez lo que hay que hacer es lo siguiente, tomar un exponente par, no decreciente, tal que el P menos y el P más estén entre 1 y 2. Y ellos dicen, bueno, entonces tal vez con eso alcanza para que la transformada sea acotada entre LP variable y LQ variable, donde ahora Q es el P', pero no evaluado en X, sino en 1 sobre X. Y la gracia es que esta manera de, o sea, de plantear este problemita de acá, el ejemplo que yo decía recién ya no es un contraejemplo para esto, eso lo arregla, esta manera de hacerlo. Sin embargo, hay un trabajo de Saucedo y Tijonoff del año pasado, que creo que el preprint ya estaba de antes, pero está publicado el año pasado, donde ellos prueban que es falso. Y de hecho, en realidad lo que ellos prueban es un teorema un poco más general, que lo que implica es que esa desigualdad que planteaban Cruzuri y Fiorenza solamente valdría en el caso constante. O sea que de nuevo, si uno está buscando, o sea, de nuevo, no sería la generalización correcta de la desigualdad del caso variable. O sea, habría que hacer algo más. Ahora bien, ¿qué hicimos nosotros? O sea, ese es cuando agarramos nosotros el problema y qué estuvimos mirando nosotros. Em, para eso, para enunciar por ahí lo que estuvimos haciendo nosotros, nos va a interesar el tema del comportamiento en el infinito de los exponentes. Entonces vamos a usar esta notación de acá, que lo que hace es esencialmente, bueno, justamente, es mirar como los límites esenciales de los exponentes. El p infinito menos va a ser una suerte de límite inferior esencial, y el p infinito más va a ser una suerte de límite superior esencial. Lo que pasa es que con la diferencia de que en principio uno podría tomar el x tendiendo a infinito o a menos infinito, y entonces uno ahí están los r y l por eso, porque no tendrían en principio por qué dar lo mismo. Pero bueno, con esta notación es que vamos a mirar las cosas ahora. P infinito más, P infinito menos, y R y L según uno está tomando a más infinito o a menos infinito. Y con eso en mente uno puede probar el siguiente teorema. Si uno toma dos exponentes variables P y Q, y supongamos por un momento que vale lo siguiente, que el P menos es menor o igual que 2, el Q más es menor o igual que el P menos prima, y uno pertenece a estos dos espacios variables, LR y LS variables, donde R y S variables son estos exponentes de efecto, o sea, el R va a medir la diferencia entre P menos y el P variable, y el S entre el Q y el P menos prima. Si eso valiera, donde recordemos que yo decía hace un rato, pedir que el 1 pertenezca a un espacio variable no es un delirio, o sea, es perfectamente razonable. Si esto es cierto, entonces uno puede probar que alcanza para que la transformada de Fourier sea acotada entre LP variable y LQ variable. Y además, si la transformada de Fourier fuera acotada entre LP variable y LQ variable, uno puede probar que los exponentes tienen que cumplir ciertas condiciones, que son estas de acá. El P infinito menos, o sea, el límite inferior esencial, calculado por derecha o por izquierda, tiene que dar lo mismo, y a su vez tiene que coincidir con el P menos, que a su vez tiene que ser menor o igual que 2. Y algo similar uno tiene para el Q infinito, para el Q infinito más. El Q infinito más calculado por derecha o por izquierda tiene que dar lo mismo, y tiene que coincidir con el Q más. Y por otro lado, no solo eso, sino que el Q más y el P menos tienen que ser conjugados. El P menos prima es el Q más. O sea, escrito así completito, 1 implica 2 y 2 implica 3. Y esto es por ahí el teorema grande en el que estuvimos trabajando. El tema es, pensaba mostrar un poquito a grandes rasgos por dónde va la idea de la prueba, em, sin demasiado tecnicismo, pero en principio la parte difícil es 2 implica 3, porque 1 implica 2, que es la parte de las condiciones suficientes, en realidad es consecuencia, es simplemente notar que con esas hipótesis que uno está pidiendo, hay ciertos embeddings entre los espacios, y entonces uno empieza a meter unos espacios adentro de otros, usa la desigualdad clásica en el medio de Hausdorff-Young, y entonces sale que la transformada tiene que ser acotada. La parte más complicada es probar que 2 implica 3 en realidad. Y probar las condiciones necesarias, digamos, estas condiciones sobre los exponentes, se basa principalmente la cuenta en esta proposición de acá, que lo que hace es relacionar la acotación de la transformada de Fourier entre dos espacios variables con cierta intersección de espacios clásicos en el dominio. Dicho
más claro, yo tomo exponentes variables, tales que la transformada es acotada entre LP y LQ variables. Entonces, si uno considera la transformada de Fourier dejando como codominio el LQ variable, pero poniendo como dominio ahora la intersección del P infinito menos y el P infinito más, calculados por derecha, entonces esto sigue siendo acotado. Y lo mismo pasa si uno calcula los P infinito menos y P infinito más por izquierda. Donde acá uno está considerando esta norma de acá, ¿no? La norma en la intersección de estos dos espacios es el máximo entre las normas en cada uno de los espacios. Y la idea de por dónde pasa la prueba de esta proposición, en realidad está basado un poco en las ideas que habían usado Saussure y Tikhonov en el teorema de ellos, de jugar con que estos espacios se portan mal por traslaciones. Uno empieza a trasladar la función y eso se rompe, porque como el exponente es variable ya no da lo mismo donde estoy evaluando, no es constante y eso hace que jugando con eso es que salen estos resultados. Y yo decía que uno se basaba en esta proposición de acá y en una suerte de versión dual, y le puse dual como entre comillas porque lo que uno se puede preguntar, uno en principio podría preguntarse, bueno, si yo pongo las hipótesis de antes, o sea, que la transformada fuera acotada de LP variable en LQ variable, y yo podría tratar de poner primas y preguntarme algo así, ¿qué pasa si la transformada será acotada entre LQ prima variable y LP prima variable? Y ahí, en principio, se complica un poco bastante la cuenta, porque, de nuevo, yo en ningún momento por acá puse que los exponentes tuvieran que ser acotados, y entonces ya ahí empiezan a pasar cosas que se empiezan a romper, como mostraba antes que los espacios variables, cuando los exponentes no son acotados, hay cosas que no funcionan tan bien. Bueno, algo que tampoco funciona muy bien es que hay ciertas clases de funciones que dejan de ser densas, y entonces las cuentas se enredan un poco más. Pero lo que sí sale es que una suerte de versión dual, que es con las hipótesis de antes, P y Q exponentes variables, tales que LP variable, la transformada es acotada de LP variable en LQ variable. Si uno pone como codominio el LP' variable que uno quería poner antes, pero ahora uno pone en el dominio, en lugar de LQ', uno pone la clausura de las funciones de infinito con soporte compacto en este espacio de acá, que es la intersección entre el LQ' infinito menos y el LQ' infinito más. Entonces, eso sí es acotado. Y lo mismo si uno calcula estas cantidades, el Q' infinito menos y el Q' infinito más, si uno los calcula por izquierda también vale lo mismo. Y con esas dos cosas es que uno puede probar, en realidad, esto que yo le puse de nuevo teorema, pero en realidad este teorema es esencialmente 2 implica 3, o casi todo 2 implica 3. Hay una cosa que no está, pero es casi todo 2 implica 3. Que es esto de que si la transformada fuera acotada, entonces los exponentes tienen que satisfacer estas condiciones, ¿no? Este comportamiento en el infinito. ¿Y cómo es que uno lo prueba? En realidad, ¿cómo es que uno usa esos resultados de recién? La idea es esencialmente que si no valieran, si estas condiciones no valieran, entonces uno puede encontrarse una funcioncita, acá por ahí se ve más claro, uno puede encontrar explícitamente una función f que está en esta intersección, por ejemplo, pero sin embargo su transformada no cae en LQ variable. Entonces es medio por ese lado que como uno está usando esos resultados. Y dicho todo eso, uno dice, bueno, si da lo mismo, si la transformada es acotada y da lo mismo calcular el p infinito menos y el q infinito más por izquierda y por derecha, entonces omitamos el r y el l en la notación y a partir de ahora va a ser todo p infinito más menos, y lo mismo con los q's. Em, y esa notación la voy a usar esencialmente ahora, porque uno podría preguntarse lo siguiente, uno podría decir, bueno, yo tengo esas relaciones entre los exponentes. ¿Y qué pasa con las demás cantidades que uno podría mirar? Yo decía algo que el teorema me habla de P infinito menos, de Q infinito más, pero ¿qué pasa con el P infinito más o el Q infinito menos? Tal vez habrá alguna relación entre ellos también. Y lo que uno puede probar es que no, que en realidad las que uno encuentra ahí son óptimas en algún sentido, y en qué sentido es este diagrama de acá. Por ahí es un poco, que la idea es la siguiente. El diagramita lo que quiere es tratar de clarificar un poco todos estos numeritos y qué relaciones tienen entre ellos. Y la notación es que va a haber una flechita entre A y B si A es menor o igual que B. Y va a haber una flecha punteada si existe un ejemplo que satisface la desigualdad correspondiente. Pero fíjense, por ejemplo, en la fila de arriba yo tengo el Q menos,
por definición va a ser menor o igual que el Q infinito menos, que a su vez va a ser menor o igual que el Q infinito más. Hasta ahí no hay nada que hacer. El teorema dice que el Q infinito más tiene que ser igual al Q más, que a su vez tiene que ser igual al P menos prima, que a su vez tiene que ser igual al P infinito menos prima. Entonces, todo este cuadradito es lo que dice el teorema. Y estas otras dos flechitas que están acá son también medio el P más prima, y que sea menor o igual que el P infinito más prima y demás. Salen medio por definición, eso vale siempre. Sin embargo, uno se podría preguntar qué pasa con este cuadrado de acá, con estas cantidades. Y el hecho de que haya flechitas punteadas para los dos lados es porque uno puede, por ejemplo, en esta de acá, yo tengo el Q menos, y el hecho de que haya una flecha punteada para ambos lados es porque uno puede construirse un ejemplo donde tal vez el Q menos es más chico que el P más prima, pero después para el otro lado hay otro ejemplo donde el P más prima es más chico que el Q menos, o sea que dependiendo del ejemplo uno es más grande que el otro, pero en general no hay ninguna relación entre ellos. Ahora bien, algunas consecuencias del teorema. Esto ya es una parte más de corolarios. Em, una pregunta que uno podría hacerse es, en el caso clásico, la desigualdad de Hausdorff-Young, uno tomaba P y P', y la transformada era acotada entre LP y LP'. Y nosotros acá en el teorema estábamos hablando de P variable y Q variable, donde en principio no tenían ninguna relación entre ellos. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿qué pasa si yo como Q variable tomo el P' variable? Que sería lo que uno quisiera en el caso de la desigualdad de Hausdorff-Young. Y algo, por ejemplo, que pasa es que se simplifican algunas cositas. Por ejemplo, una cuenta sencilla dice que es esta de acá. Si yo tomo el 1 sobre S, que uno lo había definido de esta manera, como 1 sobre P' menos 1 sobre P menos prima. En este caso, ¿no? Tomando P como Q como P'. Si este es el conjugado, esto yo lo puedo escribir como 1 menos 1 sobre P menos. El 1 sobre P menos está acá, y el 1 sobre P' con el menos 1 que está acá, lo puedo escribir como 1 sobre P variable. Y entonces esto es justamente lo que uno está definiendo como 1 sobre R, o sea que de repente hay cosas que se empiezan como que colapsan y se hacen más sencillas. Y lo que uno puede probar es este corolario de acá, que es, dice lo siguiente: si yo tomo un exponente variable, tal que 1 sobre P satisface esto de acá, que está escrito más abajo, que es que sea Low-Holder continuo en infinito, esencialmente la definición es esta, pero no es relevante por ahí la definición explícita. Lo que dice es que lo que dice es por ahí lo siguiente. ¿Qué está queriendo decir? Está atado con esto. Uno toma un exponente variable tal que tiene límite, y el límite es este P menos, que es menor o igual que 2, y esta condición que uno está pidiendo acá es que converja lo suficientemente rápido a su límite, independientemente de cómo se defina. Y si uno tiene eso, entonces uno puede ver que esto alcanza para que valgan las condiciones suficientes del teorema, y entonces la transformada de Fourier es acotada entre LP variable y LP' variable. Em, em, ahora bien, antes de seguir ahí, fíjense que ese corolario da lugar a un poco lo voy a usar ahora para justificar un poco por qué estábamos haciendo. Alguien podría preguntarse si las cosas eran tan sencillas en el caso, o tan sencillas no, pero si las cosas se simplificaban tanto en el caso de que los exponentes fueran acotados, ¿por qué no quedarse con exponentes acotados? Y medio por eso un ejemplo justificador de por qué estamos con ese lío y hay cosas que quedan más complicadas. Y para eso hay, por ejemplo, uno puede probar este pequeño lemita que está escrito muy largo y no hace falta que lo lean. Lo que quiere decir es, si yo tengo lo que dice eso explícitamente es, si yo tengo la transformada de Fourier acotada entre LP variable y LQ variable, lo que dice el lemita ese es, mira, vos podés agarrar al P variable y en un conjunto de medida finita levantarlo, y al Q variable en un conjunto de medida finita bajarlo, y la transformada va a seguir siendo acotada. Eso es lo que está diciendo. Ahora bien, eso uno lo puede usar de la siguiente manera. Uno podría agarrar dos exponentes variables, tales que la transformada de Fourier fuera acotada entre LP variable y LQ variable, y usar esto de que yo puedo levantar el P en un conjunto de medida finita para modificarlo, y que de repente el exponente nuevo, el modificado, ya no esté acotado, el P más sea infinito. Explícitamente, por ejemplo, uno podría considerar este P variable, definido de esta manera, que parece medio complicado, pero así definido, la gracia es que 1 sobre P es LH infinito.
y cae en las condiciones del corolario de recién, que es el que dice que la transformada va a ser acotada entre LP variable y LP' variable, y modificarlo, por ejemplo, en un conjunto de medida finita, que es este, de determinada manera, y ahora el lema lo que dice es que, como uno lo está levantando en un conjunto de medida finita, la transformada de Fourier va a ser acotada entre LR ahora variable y LP' variable. Lo que pasa es que ahora, por cómo uno hizo las cuentas, por cómo uno lo modificó, ahora el R más es infinito. O sea, lo que estoy queriendo decir es, en algún sentido, porque está el ejemplo acá, es decir, bueno, uno puede construirse ejemplos relativamente inocentes donde uno sabe que la transformada es acotada y sin embargo los exponentes no son acotados. Entonces, como no los queríamos dejar afuera, es que estuvimos diciendo, bueno, no pidamos que sean acotados los exponentes y lidiemos con las consecuencias, y por eso algunas cosas quedan tan enroscadas. Ahora, volviendo al corolario ese de recién, dice otra cosa más, que es que es lo siguiente. Otra curiosidad que pasa en el caso variable, que no pasa en el caso clásico, es que en el caso de los espacios LP con P constante, la validez de la desigualdad de Hausdorff-Young, uno necesitaba que el P fuera menor o igual que 2. Sin embargo, el corolario recién dice que en principio no pedía eso. El corolario lo que decía es que 1 sobre P, que el P tenga límite, que el límite sea el P menos que sea menor o igual que 2 y que converja lo suficientemente rápido. Pero no pedía que fuera mayor que 2. O sea, yo podría estar con un P variable que converge desde arriba, digamos que viene desde arriba, siendo más grande que 2, pero converge rápido, por ejemplo a 2, y la transformada seguiría siendo acotada. O sea que ya deja de ser esencial esto de acá, digamos. Em, y por último, lo último que quería contarles un poco es qué pasa en un caso extremo, digamos, en un caso límite. Porque el teorema que decía yo recién, el teorema grande que puse, decía que había ciertas condiciones suficientes, que era que el uno estuviera, a grandes rasgos, ciertas condiciones, y que el uno estuviera en dos espacios variables. Y después había ciertas condiciones necesarias, que eran ciertas condiciones sobre los exponentes. Y uno podría intentar, a uno le gustaría poder, eh, en algún caso, caracterizar y decir, la transformada a ser acotada, sí, solo sí pasa algo, que no es lo que dice el teorema. Pero sí es algo que, nosotros, que sale en este caso extremo que decía yo. Donde el caso extremo va a ser el siguiente. Vamos a tomar P y Q variables, tales que Q tiende a infinito y P tiende a 1. Así, ese va a ser el caso límite. Y ahí uno puede probar otra condición necesaria para la acotación de la transformada de Fourier, que es la siguiente. Si esto es cierto, si yo tomo dos exponentes tales que el límite de P es 1, el de Q es infinito y la transformada es acotada, entonces uno tiene cierto control sobre las normas en el LQ variable de las características del 0T. Em, y uno puede usar este teoremita de acá para probar esta caracterización que decía yo recién que uno le gustaría, que es que si yo tengo dos exponentes variables que cumplen lo de antes, o sea, el P tiende a 1, el Q tiende a infinito, entonces la transformada de Fourier va a ser acotada entre el Q variable, entre el P variable y el Q variable, si solo si el 1 pertenece al LP' variable y al LQ variable. Donde en realidad, eh, que acá aparezca, bueno, P' y Q es consecuencia solamente de esto de acá. Esto que está acá en realidad es esencialmente el ítem 1 del teorema. Lo que pasa es que, y uno sabía ya que el ítem 1 implicaba que la transformada fuera acotada, lo que no era obvio era cómo volver. O sea, en principio, si la transformada era acotada, yo no sabía que esto fuera cierto. Y para probar esa vuelta, digamos, para volver, es que uno usa este teorema de acá, esta condición sobre las características. Em, Dicho todo eso, eh, y para cerrar un poquito, algunas preguntas un par nada más, tenemos por ahí varias más, pero algunas preguntas que quedan en el tintero serían las siguientes, por ejemplo. Yo decía recién que uno toma exponentes variables tales que la transformada es acotada entre el P variable y el Q variable, y que en principio, eso yo decía recién que uno veía que ya no era necesario, por ejemplo, que el P fuera más chico que 2, que uno podía hacer más grande que 2 en cualquier lado. Pero entonces uno dice, bueno, algo tal vez uno puede decir, porque sería raro que. ¿Qué pasa si yo tomo el 2 y acá está escrito un poco más técnico, pero si yo agarro el 2 y me paro un cachito más arriba del 2, un 2 más epsilon, por ejemplo, y considero el conjunto de los puntos donde el exponente es más grande que 2 más epsilon? ¿Ese conjunto tendrá medida finita? Muy grande no puede ser, o intuitivamente.
Eso sería algo que uno puede mirar como consecuencia. Y de hecho, pero bueno. Y otra cosa que uno podría seguir mirando es alguna suerte de esto. Y yo decía, bueno, el teorema dice que uno implica dos implica tres, o sea, hay ciertas condiciones que son suficientes, ciertas condiciones que son necesarias. Y uno podría preguntarse, bueno, tal vez si uno agrega más condiciones a 3, por ejemplo, entonces uno puede volver y hacer que 3 implique 2. O si la transformada de Fourier es acotada y vale cierta otra cosa, entonces implicará 1. Así como estaba en el caso del límite, donde P y Q satisfacían ciertas cosas y eso alcanzaba para volver, para que uno fuera equivalente a 2. Y eso uno podría seguir preguntándose ese tipo de cosas. A ver, en el caso, por ejemplo, de 2 implica 3, ¿qué condiciones hacen falta para poder volver, por ejemplo? Para que las condiciones de los exponentes, junto con alguna otra, impliquen que la transformada fuera acotada, por ejemplo. Pero bueno, ya son cosas que nos quedan ahí para seguir mirando. Estas son algunas de las referencias que mencionaba yo recién. Cruz Uribe y Fiorenza es el libro donde aparecían estos contraejemplos y después la otra pregunta que habrían, que la contestaban Saussure y Tijonoff en este trabajo del 2025. Y este trabajo de Benedetto Heinig en realidad nos sirve como inspiración para probar esa condición necesaria sobre las normas y las características. En realidad está basada en una cuenta de ese trabajo. Así que bueno, no mucho más. Gracias por todo. Gracias, Matías. ¿Alguna pregunta o comentarios? No, no sé dónde mirar. No sé si está Acá. ahí No, para mirar. las funciones de Hardware valen no solamente para transformar Fourier de pensado en R, sino también, no sé, para relacionar los coeficientes de Fourier a la P' respecto a la norma P de la función en el toro, y valen grupos generales, digo. ¿Pensaron si estas mismas cosas valen, no digo para grupos generales, pero al menos para series de Fourier, si uno tiene que la norma... Porque ustedes además independizan el P y el Q, entonces ya no hay problemas de que no tengas el mismo espacio. Con los LP variables el problema es que si cambias de espacio el mismo variable no sirve, pero dado que ustedes independizaron el P y el Q, podrían tener, no sé, en el toro un exponente variable y en los enteros otro, y pensar qué pasa con la norma Q de los coeficientes de Fourier de una función del LP del toro, y ver si valen también las mismas desigualdades de Hardware. Porque muchas de estas desigualdades, en casos así vectoriales y no sé qué, sabiendo, es como que son equivalentes. Si uno lo puede probar para la transformada en R, lo puede probar para series de Fourier y viceversa. Hay como demostraciones que van de un lado al otro. Por eso, entonces, capaz que casi con poco esfuerzo podrían probar algo similar para series de Fourier, por ejemplo. O si se animan para transformar en grupos más generales. Originalmente cuando empezamos a mirarlo, miramos algo, o sea, creo que es algo que dijimos de eventualmente seguir por ahí una posible, incluso, no sé si con grupos más generales lo pensamos, pero sí, por ejemplo, en RN, de decir, bueno, si uno quisiera hacer lo mismo en RN, y ahí uno podría hacer esto que decíamos, por ejemplo, yo decía de que uno de los resultados grandes era jugar con que no son invariantes por traslación en los espacios. Si uno traslada, las funciones se rompen. Entonces decíamos, bueno, por ahí uno, decir, fijemos una dirección, porque ahora estoy en RN, y traslademos en esa dirección a ver qué pasa. Ese tipo de cosas las miramos. Originalmente al principio de todo habíamos mirado algo que sí tenía que, si no recuerdo mal, eran espacios de sucesiones. Pero después esas son cosas que pensamos muy poquito y después ya nos metimos con esto y como que salió medio para ese lado y fuimos para ese lado, pero nos quedó como anotado a un costado de son cosas que deberíamos por ahí mirar y no miramos porque nos mandamos todavía para este lado. Perfecto. Sí, gracias. Muy buena charla. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, muy hermosa la charla, muy buena. ¿Podrían, si envío el mail, podrían mandarme una copia de la presentación? Sí, ningún problema. Te la mando sin las pausas, así es más legible después. No, da lo mismo. Yo estoy metida en espacios de Lebesgue y de Sobolev variables. Acá anoto el mail y listo.